Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. La izquierda, a la izquierda del PSOE, se desinfla, pierde fuelle, más si cabe teniendo en cuenta la reflexión y el impulso de Pedro Sánchez tras su no dimisión. Nos tuvo a toda España en vilo, como en la pandemia. Nos recordó a aquel oscuro tiempo en el que pues todos esperábamos pues delante del televisor o del transistor a ver qué decía el presidente. Con ese movimiento, más allá de que de verdad creo pues que le tocaron esos ataques a su esposa, de que le sentaron mal, de que le tocaron ahí dentro. Ya comenté en un artículo por los casos de Napoleón y Marco Antonio. Napoleón estaba secuestrado por el romance y por las emociones de Josefina, y Marco Antonio pues prácticamente pone en riesgo el imperio romano por culpa de su romance con Cleopatra. Más allá de eso, evidentemente lo que buscaba pues era atraer el voto de la izquierda, arrastrar el voto de la izquierda del PSOE, pensando en las catalanas y pensando en las europeas. Estamos viendo cómo la estructura de Sumar y de sus variantes no termina de asentarse, por no decir pues, que en algunos sitios, seamos sinceros, ni existe ni se le espera, no termina de conformar una estructura territorial que de verdad se consolide. Tras Podemos, todo intento de desarrollar un proyecto distinto al de la Rosa Socialista parece una misión imposible, una quimera, un trampantojo con más pinta de plataforma en lugar de un partido. Tras el archivo provisional de la causa de Mónica Oltra, ahora determinados perfiles cantan como las sirenas para que Mónica Oltra vuelva a la política. Y Carlos Vives, en una entrevista con Rosana Crespo en Valencia Plaza, pues dejaba caer esa posibilidad, iba más allá. Decía que aspiraba o le gustaría, mirando pues en una bola de cristal, pues que la señora Oltra volviese, no en Compromís, sino en un proyecto mucho más ambicioso, mucho más plural y mucho más de altas esferas, ¿no? Y evidentemente pues quiero interpretar que con eso pues está poniendo en la picota a Mónica Oltra para que dé el salto a la política nacional. Ya me estoy imaginando, recuerden pues este boom, ¿no?, que supuso Mónica Oltra. Todavía hay algunos que dicen que los malos resultados de las pasadas elecciones autonómicas de Compromís tienen que ver con el desgaste de la marca sin Mónica Oltra. No se plantean tampoco si tuvo que ver esas causas judiciales pues que arrinconaron a su ex candidata. Pues veremos si Mónica Oltra da el salto a la política nacional. Ya me estoy imaginando a Iván Redondo escribiendo un artículo titulado Mónica Oltra quiere ser presidenta, emulando ese artículo con el que escribía pues Yolanda Díaz quiere ser presidenta en 2022, y prácticamente daba por hecho, daba bastantes opciones de que Yolanda Díaz iba a sorprender a todos y que iba a llegar a la Moncloa. Sin embargo, se quedó en 30 escaños en las generales, salvó los muebles. Sí que es verdad que la convocatoria precipitada de Pedro Sánchez le pilló por sorpresa, pero ahí quedó. Está por ver si Mónica Oltra pues será una lideresa nacional o sin embargo se queda en su casa, no vuelve a la política, o el eterno dilema de si estamos ante uno de los bluffs de la política valenciana. Más allá de ello, pues deberíamos preguntarnos ¿qué va a tener el hipotético proyecto de Oltra que no hayan tenido Podemos y Sumar? ¿Corregirá acaso los fallos de fábrica de los productos electorales pasados? Creo, sinceramente, que pese al descontento hacia la política y el hastío democrático de la ciudadanía, deberíamos tomarnos un descanso, un respiro en la fabricación de nuevos liderazgos políticos. No dejan de salir partidos debajo de las piedras. Das una patada y te aparecen 20. Como diría Simeone, partido a partido. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Volvemos, como siempre,
pues a nuestra librería de cabecera, Pynchon & Co. Y hoy os digo, no sé si una recomendación, no sé si recomendarlo, porque ya saben pues que fue acusado, y ahora entenderán a lo que me refiero, pues de haber utilizado a Irene Lozano para escribirlo, de haber utilizado al conocido apelativo calificativo de negro para escribirlo, pero sirve muy bien para entender casos como el de Mónica Oltra. Me estoy refiriendo a Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Él fue el que rompió un poco la regla de los políticos, pues que prácticamente se les desahucia políticamente, como consecuencia de dimisiones en su cargo, como consecuencia pues de ser vilipendiados políticamente por su propio partido, como fue el caso de Pedro Sánchez, o por causas judiciales, como ha sido el de Mónica Oltra. Es importante este libro para entender que es posible volver a la vida política, y que se ha roto un poco la regla antigua que venía a decir pues que los que se mueren políticamente ya nunca resucitan. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han ocupado sus escaños. ¿Habéis visto? Os he ascendido a senadores. Es lo que tiene estar en el Senado de Alicante Plaza. Y hoy pues me acompañan en esta sesión plenaria. Voy a seguir con el argot. José Ramón González, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros nuevamente. Igualmente. Bueno, tú ya eres un veterano, ¿no? Sí, en todos los sentidos, ¿no? Lo dices. No, bueno, como los senadores. Eso iba a decir, que has renovado el Senado, porque además hay gente joven la que hay aquí, salvo yo, claro. No, hombre, tú eres joven en espíritu. Sí, sí. No, y joven. Y también está, pues, Alex Rodríguez, ¿qué tal? Encantado, Jorge, encantado de compartir mesa con dos nuevos contertulios. A ver qué tal el Senado de Alicante Plaza. Vamos a ver, esperamos las retribuciones adecuadas. Sí. Eso es lo primero de todo. Encantado como siempre, segunda vez aquí con vosotros, así que adelante. Hoy toca, además, sesión de control a Óscar Puente, ¿sabes? Así que espero que hayáis estado preparados, que ahora entrará por esa puerta. Es bueno, broma, que te veo emocionado. No. Y también está Carmen Casanova. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Jorge? Un placer. Igualmente. Bueno, hay un tema, ¿no? Hay muchos temas en la actualidad, ¿no? Está muy candente con este panorama de elecciones. Sí que es verdad que no nos afecta, pero sí que es verdad que al final contagia a toda la política, ¿no? Y hay un tema interesante que hace pues unos días pilló por sorpresa, hace una semana pilló por sorpresa, que es en una entrevista de Valencia Plaza realizada por Rosana Crespo, ¿no? Y la verdad que estuvo ahí muy atinada porque le sacó a Carlos Esteve, diputado en Cortes Valencianas de Iniciativa, de Compromís, pero de la parte de Iniciativa, pues vino a decir, al ser preguntado de si creía que Mónica Oltra volvería a la política, pues dijo que sí, que le gustaría, ¿no? Que en su imaginación están pues que ella vuelva, pero que se la imagina en un proyecto mucho más ambicioso y mucho más amplio que Compromís, ¿no? Y yo quiero interpretar que se está refiriendo pues a dar el salto a la política nacional, ¿no? No sé si con un partido propio, o con un partido pues tipo Sumar, ¿no? Y ella forme parte de una de las confluencias, ¿no? Os quería preguntar primero, ¿no? Vosotros, primero, volver a Compromís, es llamativo, ¿no? Que en la entrevista le pregunta Rosana, hay cargos del entorno de Mónica Oltra que han venido a decir que Compromís les apartó y les dio la espalda en el pico de mayor tensión con la investigación judicial. ¿Fue así? A lo que responde Carlos Esteve, se dice que se han sentido así, pues no tengo ninguna duda de que así es, ¿no? Es decir, que digamos que tampoco me llamó mucho la atención la actitud de este diputado en la entrevista porque era bastante sincero, ¿no? Luego hubo otras cosas que tampoco me quedaron muy claras, ¿no? Y fueron muy llamativas, ¿no? Pero respondió de una forma poco habitual en política, ¿no? No sé si es porque él es
afín a Mónica Oltra y cuando ella tome determinadas decisiones dará el paso de estar a su lado. Pero ¿creéis que volverá a Compromís? ¿Creéis que curará esas heridas que pueda haber? ¿O qué creéis que va a hacer con su futuro? José Ramón. Bueno, yo creo que la vuelta de Mónica Oltra es posible que la realice. Yo ahora mismo lo veo todavía complicado. Yo creo que todavía debe tener un tiempo hasta que curen todas esas heridas. Y por otra parte, Compromís ahora mismo está en una situación muy complicada. Compromís es un conjunto de partidos, digamos. Iniciativa, MES, ya es de Iniciativa. Carlos Esteves es de Iniciativa, precisamente. Y efectivamente, de alguna manera, se está quejando de la actual composición de Compromís, donde MES es el que está llevando la batuta. Y efectivamente, cuando pasan estas cosas, enseguida, como casi en la vida, cuando hay alguna cuestión mala para una persona y sobre todo pública, aquí podría referirme al tema de que salió ayer de Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, los amigos o los pseudoamigos, porque en política es raro tener amigos, más bien tienes rivales y enemigos, los rivales enfrente, los enemigos dentro, pues la gente desaparece. Y en este caso, pues Carlos Esteves efectivamente pues está diciendo la verdad, lo que ha pasado, que se separó mucha gente, la abandonó. Hay que tener también en cuenta que Mónica era, digamos, un mando único, era la que mandaba en Compromís, y bueno, pues ha llegado el momento de que los de MES pues cojan y aborden el poder en Compromís. Yo creo que, ya resumiendo, yo creo que ella puede volver. Que cree otro partido lo veo complicado porque la izquierda ahora mismo está fraccionada y otro fraccionamiento mal está claro que Sumar, Compromís, Esquerra Unida, pues lo único que hace es dividir más el voto y perjudicar en ese sentido al votante de izquierda. Así que yo creo en principio que no veo yo que vuelva, puede ser, pero que no creo que cree ningún partido. Alejandro. Comparto parcialmente, diría un 70-80% del análisis que ha hecho José Ramón. Bueno, antes de nada, ha sacado a colación el tema de Díaz Alperi, de Mónica Oltra. Lo que se evidencia a raíz de la entrevista esta que hemos comentado a este diputado autonómico es la hipocresía tanto de la derecha como de la izquierda cuando hay investigaciones judiciales en curso. Cuando existen unos indicios que pueden revestir los caracteres de un delito, independientemente del que sea, y como fue en el caso de Mónica Oltra, en el que se acusaba a su exmarido y ahora ya condenado en firme por haber abusado sexualmente de una menor de edad, cuando a raíz de esa investigación surgen indicios y el juez entiende que se debe incoar diligencias y investigar a esta persona, no es más que una imputación. No es más que la declaración de una persona para que pueda defenderse de unos cargos porque tiene el derecho a mentir, tiene el derecho constitucional del 24 de la Constitución, todos, y el derecho a la presunción de inocencia plenamente en vigor. Ojo, derecho a la presunción de inocencia que se eleva hasta el dictado de una sentencia que no sea firme, que sea en definitiva. O sea, puede estar condenado en sentencia definitiva por parte de la audiencia provincial, que esta señora lo haya recurrido y seguiría siendo inocente. Por tanto, se evidencia la hipocresía de ambos bandos de cuando una persona ha sufrido el yugo de una investigación judicial y queda, en este caso, archivada, un sobreseimiento provisional de la causa. ¿Cómo se restaura a esa persona ese perjuicio que se le ha causado? Porque es una persona, pues, Mónica Oltra es una persona que socialmente ha recibido un perjuicio enorme, como Luis Díaz Alperi, como muchos otros políticos de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de todo el espectro político. En este sentido, eso es lo primero de todo. En segundo lugar, la vuelta de Mónica Oltra al panorama político parece que va a volver. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Bueno, es un enigma. Yo, desde mi punto de vista, no perdería de vista que a lo mejor se pudiera incardinar en lo que es Sumar y pudiera tener cierto alcance nacional en lo que es esta amalgama de partidos de izquierda, incluso de algunos de la ultraizquierda. De todas formas, veo difícil que se integre en un proyecto como Compromís a día de hoy, porque a día de hoy está todo, como decía José Ramón, todavía es muy candente, como todos sabemos. Creo que hay heridas que tienen que curar y está claro que tiene una enemistad manifiesta con muchísima gente de Compromís. A eso lo pone de manifiesto hasta el propio diputado autonómico del cual hemos leído sus declaraciones. Por tanto,
¿Que va a volver? Yo creo que sí. ¿Cómo, dónde? Como decíamos, no sabemos en qué condiciones, si bien yo sí que creo que esto a Compromís, cómo se ha tratado a Mónica Oltra, lo han hecho mal. Y lo han hecho mal por lo que he comentado anteriormente, porque tenía su derecho a la presunción de inocencia plenamente en vigor, y en segundo lugar porque Compromís es Mónica Oltra, la cabeza de Compromís, y el tirón político de Compromís pasaba por Mónica Oltra. Ahora está descabezado, han perdido un montón de diputados autonómicos y en muchos ayuntamientos han caído, en ayuntamientos que históricamente han sido también de Compromís. En consecuencia, le auguro un difícil pronóstico a corto o medio plazo a Compromís, y veremos a ver Mónica Oltra en qué términos se vuelve a la política. Carmen. Pues efectivamente, Mónica Oltra, no nos olvidemos de que este archivo provisional, sobreseimiento provisional, es porque aún cabe recurso, tanto de reforma como de apelación, y bueno, aunque está clarísimo, más o menos se puede ver la perspectiva que va a tomar ese recurso, efectivamente Mónica Oltra lo que va a hacer es reclamar su espacio también, porque efectivamente es una forma de resarcir ese perjuicio que ha sufrido durante este tiempo. Por otro lado, yo creo que tampoco es bueno lanzar el mensaje de que la justicia pudiera estar posicionada cuando son unos o cuando son otros, porque si efectivamente esta investigación ha dado lugar a que no hay una causa delictiva, cuando sean de otro color y tampoco lo haya, no significa que la justicia se posicione a favor o en contra de los unos o de los otros, que es lo que está perjudicando mucho a nuestro poder judicial, porque efectivamente la separación de poderes nos la estamos cargando con cada jugada que hacen nuestros políticos, nuestros propios políticos. Tomarse un espacio también para pensar, porque hay una causa judicial abierta contra tu cónyuge, pues tampoco está dando buena perspectiva a nivel nacional. Y trayendo las declaraciones, volviendo a las declaraciones de este diputado autonómico que ha hecho a una entrevista que es verdad, es muy densa y habla muy correctamente de todo lo que ha pasado o escenifica muy bien, pero dice una frase que quiere que Compromís vuelva a ganar las elecciones como lo hizo en el 2015. En el 2015, que yo recuerdo, el espacio de la Cámara de las Cortes Valencianas estaba ocupado por el PP, que ganó las elecciones. Otra cosa es que la suma, como estamos viendo ahora, legitime a unos o a otros para gobernar. Pero las elecciones no las ganó Compromís. Entonces, reclamando ese espacio que ellos creen que consideran puedan tener en las Cortes Valencianas, pues sí que ha puesto porque hagan florecer un proyecto encabezado por Mónica Oltra, ya no sé si a nivel nacional o autonómico, en el cual cojan otra vez esos sillones. Y tenemos ahora unas europeas a las que concurren como tercera fuerza con alianza con Sumar. Pero esto es así de sencillo. Si yo tengo un cumpleaños e invito a 20 personas y tengo un pastel, pero decido invitar a 30, pues vamos a tocar un trozo más pequeño. Entonces, cuanto más separemos las fuerzas políticas, a menos sillones van a tocar. Entonces, les interesa de momento sumar fuerzas para ver cómo queda la Eurocámara, que además ahora tenemos la posibilidad de alcanzar 2 escaños más porque a España le han correspondido. Así que yo creo que volverá Mónica Oltra. Ahora lo que no sabemos es cómo. ¿Creéis de verdad que tiene tanto tirón? Es decir, a mí esto es una cosa que evidentemente los datos están ahí, ¿no? Es decir, ha habido un empeoramiento, ¿no?, en las pasadas elecciones de los resultados, ¿no? Sí que es verdad que habría que ver, ¿no?, y esto es interesante, ¿no? Esto, pues los analistas, ¿no?, los sociólogos, ¿no?, los que se dedican a hacer estudios electorales, creo que sería interesante que lo hiciesen, ¿no? Y quizá incluso la inteligencia artificial nos ayudaría a hacerlo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo, no? Fue pues que Mónica Oltra no fuese la candidata, o más bien fue la causa judicial, ¿no? Es decir, si no hubiese habido causa judicial y el candidato hubiese sido Joan Baldoví, como fue, habría igualado resultados, habría empeorado o habría mejorado, ¿no? Es un tema interesante porque al final sí que es verdad que Compromís tampoco se desvaneció, ¿no? Y había gente pues que daba por hecho un poco que el PSPV se iba a comer prácticamente todo el espacio de Compromís, y lo único que hizo fue, entre los trozos de la tarta, ¿no?, sigo con ese ejemplo que has puesto de la tarta, Carmen, pues se quedó con 2 escaños más, ¿no? Es decir, que tampoco subió tanto, ¿no? Es decir, ¿tiene tanto tirón Mónica Oltra como parece,
o estamos ante un claro ejemplo, como pasó con Yolanda Díaz, ¿no? Que todo el mundo dice que ha sido un bluff, ¿no? Me estoy acordando de el artículo de Iván Redondo, ¿no? Lo comento en el editorial, ¿no? Un artículo escrito en 2022, pues que decía: Yolanda Díaz quiere ser presidenta, ¿no? Y Iván lanzaba su apuesta, ¿no? De que podía ser presidenta, y ahora mirad cómo está Sumar, ¿no? No le han votado ni en su pueblo, ¿no? Como se dice en plan cachondeo, ¿no? ¿Creéis que estamos ante un ejemplo parecido al de Yolanda Díaz? Es decir, ¿Mónica Oltra ha demostrado sustancialmente que es una lideresa política para arrastrar un proyecto ganador o no? José Ramón. No, yo creo que el tiempo de Mónica fue en el 2015. Aprovechando todas las reivindicaciones en contra de la situación que el Partido Popular sobre todo tenía en 2014, 2013, 2015, se subió al carro de la reivindicación, de la lucha contra la supuesta corrupción, y yo creo que eso fue lo que le dio el éxito, como decís los demás, el éxito contenido, porque no fue que ganara las elecciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo hay otra Mónica, hay otra sensación distinta en lo que es la política actual valenciana, y yo veo muy difícil que Mónica pueda llegar a conseguir los éxitos que consiguió, empezando por su propio partido, por su propia coalición, donde efectivamente, mira, en política, yo que he estado ahí 40 años, cuando coges la silla, a ti no te la quita ni Dios, que digo yo. O sea, no empieces, quiero decir, no llegues ahora y quieras quitarme a mí, que yo he pasado aquí 3 o 4 años duros para retomar y relanzar Compromís, y ahora no va a venir otra vez. Es que eso pasa, el tiempo en política pasa. Y creo que ningún político de los que justa o injustamente tratados en cuestiones judiciales, yo me acuerdo ahora de Demetrio Madrid, el de Castilla y León, que era una figura emergente, lo imputaron, se lo cargaron y no ha vuelto. Pero es que no ha vuelto ninguno de los que viven estos casos. Porque además, como digo yo, política es quítate tú para ponerme yo. Entonces, ahora llegan y no, ven así, tú sí, pero fue en tal sitio, en tal momento. Y yo, sinceramente, yo creo que Compromís tiene su espacio, sobre todo en donde hay predominio del valenciano, como puede ser las Marinas Altas y Marina Baja y la zona de Valencia y Castellón, pero el papel de Mónica yo creo que no va a ser ni mucho menos el que fue en su día. Es interesante, ¿no?, lo que comenta José Ramón, ¿no?, lo de la restitución, ¿no? Precisamente la semana pasada José Luis Ábalos, en la comparecencia esta en la comisión de investigación de las trama de las mascarillas, ¿no?, pues venía a decir, cuando me preguntaron por qué usted no dimitió, ¿no?, pues porque gente de otros partidos, expolíticos, me dijeron: no dimitas, porque si dimites no vuelves y no se te restituye la dignidad que has perdido, ¿no? Es curioso porque ahora estamos un poco rompiendo un poco esa ecuación, ¿no?, esa norma, ¿no? Empezó Pedro Sánchez salvando las distancias, es decir, él, recordemos que no estuvo encausado, pero prácticamente se lo cargaron en el partido, ¿no? Recordemos que dijo: voy a recorrer toda España con el Peugeot, ¿no? Y ganó esas primarias en el 2017 de forma sorpresiva, ¿no? Y en ese manual de resistencia que publicó, pues que ahí se pone un ejemplo de, que rompió un poco la regla de hay que resistir, ¿no?, y se puede volver, ¿no? Y estamos viendo como Mónica Oltra pues está haciendo otra vez lo mismo, ¿no? Hay gente que ya la da por muerta políticamente, ¿no? Es curioso. Es una pena que se les dé por muertos políticamente a este tipo de personas que han sufrido en sus carnes lo que es el peso de la justicia y de un procedimiento penal. Todo aquel que ha pasado por un procedimiento penal o que tiene conocimientos de cómo funciona sabe lo duro que es estar sometido realmente todos los días a tengo que hacer esto, tengo que ir al juzgado, tengo que aportar este documento, tengo que hacer lo otro. Eso genera un trastorno y una ansiedad evidentes, y no se lo recomiendo por supuesto a nadie, pero si encima se te archiva el procedimiento penal o quedas absuelto, como nos ha hablado aquí de tantos políticos, pues oye, el problema es que el espacio que se le otorga en medios, en prensa, en diferentes sectores a la imputación es extremadamente más amplio que el que se le otorga a la absolución. ¿Vale? Por lo tanto, este es un gran problema.
Y me sumo a lo que había dicho Carmen respecto de que nos estamos cargando la independencia del Poder Judicial, y dentro de los oyentes que tengamos me gustaría sumarme a lo que comenta ella, porque creo que todos los tertulianos, políticos, jueces, por supuesto, magistrados, abogados, procuradores, tenemos que emplear cualquier mínimo altavoz que tenemos para intentar restaurar la confianza en nuestro Poder Judicial, y ello independientemente de que se le ataque desde un espectro político, de la derecha, desde la izquierda. Como decía ella, el término no hay ni lawfare ni historias que se están inventando últimamente. Dejando esto de un lado, veo muy complicado que Mónica Oltra vuelva, y que vuelva con la fuerza con la que volvió en el 2015. Desde mi punto de vista, sí que creo que es una persona con carácter. Es una persona que ha demostrado que ha liderado un partido político de ámbito regional, de ámbito de una comunidad autónoma, pero lo ha hecho de manera solvente y ha sido vicepresidenta del Consejo. Eso es innegable. Pero su tiempo ya pasó, como decía José Ramón, y yo entiendo que su tiempo ya ha pasado, y que, bueno, sobre los perjuicios que se le pueden causar a las personas absueltas o que se les archivan los procedimientos penales. Desde mi punto de vista, creo que aquí esto daría lugar a otro debate, que es muchísimo más amplio, del que por supuesto no voy a entrar, que sería el hasta qué punto un político debe cesar de su partido político o incluso de sus funciones públicas cuando es investigado, cuando es citado a declarar como investigado. ¿Es ese auto del juez en el que se toma las primeras diligencias, y una de ellas es la declaración del investigado, del político, cuando se tiene que dimitir? No, en mi opinión. Es la apertura del juicio oral, cuando se dice, oye, escucha, este señor ya hay suficientes indicios como para llevarle a juicio, y que sea un juez de lo penal o una audiencia provincial quien tenga que resolver sobre el posible hecho delictivo en el que haya podido incurrir. Pues a lo mejor. O hay que esperar a que haya sentencia y que ésta sea firme, y mientras tanto es complicado. Es un debate, en mi opinión, muy difícil, aunque técnicamente, como decía antes, la presunción de inocencia finaliza cuando hay una sentencia firme dictada por el último tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, o hasta que no se recurra, o un auto de sobreseimiento firme, como decía antes Carmen, o un sobreseimiento libre, que implica que no ha existido delito. Es un debate muy abierto. Perdona, y por mí mismo, sí. En política la presunción de inocencia desaparece en el momento en que te investigan. Y no que te imputan ya, sino como dicen ahora, que te investigan. En ese momento se acabó la presunción de inocencia y tu vida política. Ese es el gran problema. En la mayoría. Y aquí en la ciudad tenemos el caso mismamente de Sonia Castedo, que se lo obligó a irse cuando tenía un futuro político brillante, y ahora mismo, sí, absuelta, inocente, ahí te quedas con eso. Y los 10 años que ha pasado de sufrimiento familiar, con problemas con las hijas en los colegios, de tu madre es tal, tu padre tal, y Luis Díaz Alperio, hablo a nivel local. Eso es lo que no puede ser. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que hay que restituir la presunción de inocencia, que es tal hasta que haya una sentencia. Pero en política, en el momento que empieza a decir que te van a investigar, se acaba ya. Pero de todas formas aquí también hay varios debates, y yo creo que José Ramón, además, que ya llevas tiempo en política, me vas a dar, yo creo que un poco la razón. Seguro. Y es que quizá la propia política no había dado tanta noticia de posible duda de práctica política, pero te voy a decir por qué. Primero, porque las redes sociales también han hecho su trabajo. La capacidad de divulgación que existe ahora no es la que había hace 30 años, eso está clarísimo. Y también la calidad del político, el propio político, que son pocos, pero son los que más ruido hacen, la ha bajado. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que ese espacio en el cual salta la noticia de que de que puede haber una posible trama de corrupción, de que puede haber una posible falta de comportamiento entre ellos mismos en un Congreso o en un Senado. Eso se expande como no hay nada que pueda parar esa expansión, la velocidad con la que corre esa noticia y cómo corre esa noticia. Es decir, no es lo mismo el discurso de Compromís de aquí en adelante, es que no avance la derecha, la derecha más peligrosa. Eso
salta a la ciudadanía como si aquí viniera la Tercera Guerra Mundial a España a someternos a todos a la debacle social, política, económica, y el ciudadano vota conforme a los sentimientos, no por un programa político, no te digo por una ideología. Claro, ni el propio que lo defiende. Ni el propio que lo defiende. Es decir, ahora trasladar el mensaje de que el que vote a los socialistas, a PSC en Cataluña, votar a Salvador Illa, es votar sí a la amnistía, eso encima de la mesa es así, pero el discurso de ellos va más allá. La convivencia política, reestructurar la democracia, regenerar, controlar los medios de comunicación como les da la gana. Es decir, vamos a ver, es cómo trasladamos la noticia. Y efectivamente la presunción de inocencia tiene que estar. Y es que no es lo mismo que además la justicia, hay causas actuales que han prescrito, que no se pueden juzgar porque vienen del año 2008. Ha habido hasta un cambio de legislación en cuanto a la prescripción de los delitos, porque antes eran 3 años y ahora empiezan en 5. Y todo eso ha sido porque el Poder Judicial está atascado, reclama una justicia con más recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera. Y a día de hoy tenemos el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que lleva desde el año 2018, entre comillas, en funciones. Si no se reestructura la organización de los vocales de ese Consejo General del Poder Judicial, las instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo hacia abajo y cualquier audiencia provincial, es imposible que cubran las plazas que están vacías, con lo cual la justicia se ha taponado. Y las sentencias... Yo tengo un señalamiento para 2026 y ayer tuve un juicio de 2012. Entonces, claro, eso a imagen de casa, porque también tengo clientes en los que se les embargan cuentas y tienen un patrimonio congelado años. Y el político al final queda congelado también cuando salta la mínima chispa y bloquea su presunción de inocencia porque está expuesto. Esa exposición también la hemos manipulado con los medios de comunicación, con discursos agresivos como los que están saltando en medios de comunicación, y es del propio político también muchas veces. Yo, mira, a ver, como has empezado, sí, efectivamente, te voy a dar la razón en mucha parte, pero también te voy a decir una cosa. Yo en el 87 fui concejal del Ayuntamiento de Alicante por el CDS. Fernández Valenzuela, presidente de la Diputación, tuvo que dimitir ya. Lo que pasa que quiero decir con esto que había corrupción también. Lo que pasa que ahora, y en lo que tú dices, no había redes sociales, no había la presión social, la gente no se enteraba, pero sí había. Es verdad que en aquellos años la política iba a limar lo que venía de detrás e intentar sacar a este país, y de ahí llegó el consenso y todas estas cuestiones, ¿no? Efectivamente. Pero corrupción había, corrupción había. Y ya no vamos a hablar del caso Guerra, del caso Filesa, del caso Matés, en fin, de muchos casos que curiosamente han ido pasando de unos partidos a otros, pero según ha ido avanzando la tecnología, ha llegado más al ciudadano. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que ahora las redes sociales condenan directamente ya. Porque tú te puedes ver un tuit donde ponen cualquier cosa y a partir de ahí ya estás condenado. A mí me gustaría apuntar, como bien ha dicho Carmen, que lo que hay que hacer es, como bien decía Pedro Sánchez el otro día, sin el ánimo grandilocuente que tiene él, pero sí que llamaría a la reflexión social, ¿vale? En cierto sentido. Las garantías procesales, como hemos apuntado, de la presunción de inocencia, son conceptos que es que al ciudadano le quedan muy lejos. Esa es la realidad. A la gente de a pie le queda muy lejos. No piensa en esto hasta que a este señor no esté condenado no puedo decir nada. Es que fíjate lo que ha hecho, es que fíjate lo que ha salido en Twitter, en TikTok, en el periódico, en el Información, en no sé qué. Es que ha salido que ha hecho no sé qué. Cuando el río suena agua. Es que mira, a mí me ocurre. Yo pues dentro del el tipo de donde yo me muevo, comparto ciertas noticias de asuntos que han sido mediáticos y me dicen, pero ¿cómo puedes defender a esa persona? Y luego resulta que la absuelven. Y me acuerdo, de esa persona que me comentó criticándome por defender a un señor que luego ha quedado suelto por unos delitos muy graves, por ejemplo. A lo que voy, creo que hay que hacer esa reflexión, como decía Pedro Sánchez, pero hay que intentar desde la educación, en los institutos, sobre todo en los institutos diría yo, intentar un poco cambiar esa visión de la sociedad. Es decir, vamos a ver,
Aquí hay unos derechos fundamentales que se tienen que cumplir. Yo no sé esto si pasa en otros países, estoy seguro de que también pasa en otros países sin ningún tipo de duda, pero la coyuntura actual de las redes sociales, de cómo se mueven las informaciones, alentado también por cómo eso es empleado por ciertos sectores políticos, me voy a los más extremistas, pero bueno, también lo han hecho los partidos más moderados, lo han hecho todos hacen un uso partidista de lo que es la justicia. Por lo tanto, con esta situación es muy complicado que mejore las garantías de una persona que está investigada o que se restituya el perjuicio a una persona que no ha tenido ningún tipo de implicación, sin perjuicio, ojo, que eso es a lo que yo voy. Hay que deslindar un procedimiento penal de cometer hechos que puedan tener, a mí me gusta hablar del concepto moralmente reprobable. A lo mejor pues Mónica Oltra o otro tipo de personas han podido hacer hechos o tener conductas que sean moralmente reprochables. Claro, pero se acaba ahí, donde la moral acaba. No se le puede imputar la comisión de un delito, ni mucho menos se habla en los términos en los que se está hablando. Se puede hacer una crítica política, pero no se puede hundir en la miseria, como se ha hecho a ciertos políticos, por conductas que han sido atípicas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico penal, pero que sí que a lo mejor merecen reproche social. En fin, con esta situación yo creo que es complicado darle la vuelta y que esto cale hondo, porque la coyuntura actual, como ha dicho Carmen, está poseída por parte de las redes sociales y este tipo de circunstancias, y por tanto auguro un futuro incluso más oscuro del que tenemos ahora en este sentido. Muy lograda la imitación de Pedro Sánchez, que ha faltado un poco de estar más compungido, ¿no? Ha faltado tomarme el 5 días. Más afectado, ¿no? Sí. 5 días de descanso. Quería quedarme, ¿no?, con el tema político, ¿no? Y me gustaría que terminásemos con un titular, ¿no?, un poquitín más largo que de lo normal. Y la pregunta es si tendría espacio político, si tendría sentido conformar una nueva candidatura a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Visto cómo Podemos empezó teniendo... Recordemos que Podemos estuvo primero en un tiempo, ¿no? Creo que fue en el 2017 aproximadamente, creo que estuvo como primera fuerza política en las encuestas, ¿no? Y que había gente, porque tenía una candidatura bastante transversal, ¿no? Recordemos que estaba Errejón, ¿no?, en aquel momento, que siempre se le ha tenido un poco como... Él, de hecho, siempre dice que él tampoco es de izquierdas, ¿no?, sino que tiene una visión un poco social y demás, ¿no? Sí que es verdad que cada día se decanta más de que sí que es de izquierdas, pero en un principio decía que él era más transversal, ¿no? Estaba también Carolina Descansa, ¿no?, que gente que tampoco estaba muy encasillada ideológicamente, ¿no? Y eso le permitió pues tener una proyección bastante transversal, ¿no? Eso evidentemente pues en las primeras consiguieron 70 escaños, 72 si no me equivoco, y en las siguientes bajaron prácticamente a la mitad, ¿no? Más incluso que la mitad. Y ahora prácticamente en los parlamentos están desapareciendo, ¿no? Siguen en el Congreso porque han ido junto a Sumar, ¿no? Y Sumar, y esto es una cosa que cada día pues se analiza más, que los 5 días estos de reflexión de Pedro Sánchez lo que buscaban era pues que prácticamente todo el voto de la izquierda fuese a por él, pensando sobre todo en las catalanas. Recordemos que tenemos una ley electoral en España que beneficia pues a los partidos que se presentan de forma compacta, ¿no?, y que no dividen el voto. Y creo que pensando en las catalanas, que se celebraron el pasado domingo, pues lo que buscaba era que el PSC pues tuviese todo el voto de la izquierda, ¿no?, o intentarlo por lo menos. Claro, visto el precedente, os lanzo 2 preguntas, ¿no? Y uno, ¿tiene sentido tener una formación de izquierdas nueva, visto que Sumar no ha tenido suerte? Aquí hablaba pues Carlos Esteve, ¿no?, pues de eso, ¿no?, de una nueva confluencia, ¿no?, de izquierdas. Claro, ¿qué va a hacer diferente a esta confluencia de izquierdas a Podemos y Sumar, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Van a mejorar los errores de fabricación que han tenido esos 2 partidos? ¿O qué van a hacer? Y 2, ¿no creéis que a lo mejor estamos asistiendo con la ruptura pues del bipartidismo que tuvo UPyD? Pues estamos asistiendo a la proliferación de fabricación de partidos políticos que me da un poco la sensación de que son de usar y tirar, ¿no? Que si CRE, que si Izquierda Española, que si Sumar, ¿no?
¿Qué opináis sobre estos dos dilemas que os planteo? Carmen, Bueno, a ver, yo creo en cuanto a la primera cuestión que has puesto, Jorge, mismo perro, distinto collar. Es decir, generar de nuevo formaciones en este lado, en la izquierda, pues volvería a dar los mismos resultados tarde o temprano. Quizá la polarización que se trasladó a la ciudadanía fue lo que les hizo subir escaños a todos como la espuma y que nacieran los populismos desde el famoso 15M, acordaros, cómo nacen Podemos. Y luego cómo ha desaparecido Podemos y cómo desaparece también Ciudadanos de la esfera política. Y esto sucede porque efectivamente hay un movimiento ciudadano que está cansado, que ve unos arcos parlamentarios que lo único que hacen es ir al Congreso a solicitar nada, o al Senado o a la Cámara Autonómica correspondiente, y no ven que día a día eso a ellos les suponga en la inmediatez mejoras. Y entonces nacen los populismos. El problema es la polarización que vuelve a la escena cuando hay elecciones autonómicas y ahora otra vez europeas. Es la forma de subsistir de las fuerzas políticas, como decimos, que van surgiendo, Compromís, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahora? Que es verdad que lo que hizo, que no vale enfadarme con los míos y montar otra cosa nueva. Eso no vale. Porque tú te puedes comprar un lavavajillas, pero no porque empiece a perder agua lo vas a tirar y te vas a comprar uno nuevo. Habrá que restaurarlo, pero restaurarlo para que sea igual de eficaz que lo venía siendo. E igual de eficaz no puede ser porque han sido unos años en los que se ha desdibujado del escenario Compromís. Ya no está Compromís, solo ahora mismo ya no está en el Congreso, está dentro de una alianza. En las Cortes Valencianas está dentro de una alianza, ocupe en esas alianzas el puesto que ocupe, y en las europeas está dentro de una alianza. Entonces, de cara a unas nuevas generales y autonómicas valencianas, tienen un recorrido muy corto para generar un espacio muy grande que pretendan igualar a lo que obtuvieron en el año 2015. Yo lo veo muy complicado. Y si lo hacen, desde luego, es para poner un punto y final en un partido político. Hay que puntualizar, de hecho esto es una cosa que se comenta mucho, que Compromís nunca se ha presentado de forma independiente al Congreso, ¿no? Es decir, que luego lo que hacen es como que se desligan y dicen, oye, nosotros vamos por nuestra cuenta, hay que negociar con nosotros por nuestra cuenta, aunque conformamos, y de hecho ese dicen que es uno de los fracasos de Sumar, ¿no? De que no es un partido, que es como una especie de sumatorio al final. De sumatorio, ¿no? Justo, sí. Pero es que además Compromís lo ha demostrado cuando cambiaron el reglamento del Congreso para que se pudiera hablar en las distintas lenguas y no se incluyó el valenciano, y Compromís ni habló. Tanto que defienden la lengua valenciana en la Comunidad Valenciana y que hablan ahora con el cambio lingüístico dentro de la proposición de ley de educación que lleva el actual gobierno valenciano, tanto que defienden que ahora la lengua vehicular vuelva a ser el castellano, que ya no esté vinculada la lengua valenciana tanto, que limite tanto, que sea tanta imposición en la Comunidad Valenciana, tanto que llevan ese discurso en la Comunidad Valenciana. Y cuando en el Congreso de los Diputados se cambia el reglamento para dar lugar y dar paso a las distintas lenguas y la valenciana brilla por su ausencia, no dicen nada. Entonces Compromís también está haciendo un ejercicio que es lo que tú dices, que al final tiene que ir en la cola del resto de formaciones de la alianza en la que van. Alejandro. Creo que flaco favor le hace Mónica Oltra y todos estos dirigentes que crean nuevos partidos de izquierda o centro izquierda o extrema izquierda. Más que nada porque creo que ya no hay un espacio político en el que puedan entrar, y porque es que si la división del voto, como decía José Ramón, es evidentísima. Pero yo creo que todos estos tipos de partidos surgen conforme a una cosa que hemos estado hablando tú y yo antes y que solemos comentar, que es el ego. Creo que hay ciertas personas que han tenido, por relevancia pública, Mónica Oltra, Olona de Vox, el que es abogado del Estado que estuvo en Ciudadanos, Edmundo Val. Hay una serie de personas que sigue, continúa. Por eso lo digo, que hay una serie de personas que se niegan a entender
que su carrera política ha finalizado, ¿no? Y bueno, pues agarran a un clavo ardiendo e intentan generar esperanzas y construir nuevos espacios políticos que están abocados al fracaso. Es que yo creo que ninguna relevancia va a tener un nuevo partido político, en este caso el de Mónica Oltra, y a lo que yo voy es que flaco favor le hacen a la izquierda. Si quieren que la izquierda en su conjunto gobierne, esto disgrega el voto, divide y polariza más también a la sociedad. No le encuentro sentido y creo que surge prácticamente de los egos y de personas que se niegan a entender que su futuro, porque su carrera política ha finalizado. Para que decías lo del Mundo Val, me estaba acordando, el domingo estará en el podcast, en la entrevista, y en la entrevista pues me tomé la libertad de ofrecerle un eslogan para su partido, ¿no? Le dije, oye, como creéis en la regeneración y tal, y como se llama CRE, pues tendréis que poner conviértete y cree en la política, ¿no? Como en el Evangelio, ¿no? Pues en la política. Me dijo, oye, me gustaba, no sé si lo pondrá, ¿no? Yo espero que no me haya escuchado hablar de egos y medio asociarle. Sí, por el bien del podcast, ¿eh? No. José Ramón. Nada, la verdad es que lo han dicho tanto Alex como Carmen, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y simplemente un nuevo partido político a la izquierda no tiene ninguna razón de ser. Otra cuestión es no sumar el partido de Yolanda Díaz, sino aglutinar, mejor dicho, a los partidos que hay ahora actualmente. Sería la única forma y liderándolo ella. Yo creo que efectivamente el tiempo de Mónica ha pasado, de que vive más del pasado que del futuro y ya ni siquiera del presente. Y efectivamente, yo recuerdo cuando había 3 partidos, digamos, y los nacionalistas, ¿no? Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista. Y yo creo que vamos hacia esa confluencia, porque en las autonómicas, sobre todo, se está dando aquello de que tanto Ciudadanos en el centro izquierda como Vox han desaparecido y que, digamos, se va aglutinando en un caso a los nacionalistas. Y en el Estado español, pues yo creo que va hacia... mira, yo el otro día veía a una persona de Vox que ha sido un cargo en la provincia y me decía, yo en las próximas vuelvo al redil. O sea, vuelvo a votar PP. Claro, porque es que ya, si ellos mismos, lo hemos hablado aquí en este podcast, de que los mismos políticos de Vox están esperando que llegue el año 27. Porque saben que no hay más. O sea, que esto se acaba. ¿Entiendes? Pues como se acabó UPyD, como se acabó Ciudadanos, como se acabó el CDS, y siempre se han quedado, digamos, 3 grandes partidos o 2 partidos grandes, y luego la parte de la izquierda, que en este caso era Izquierda Unida, fue Podemos, que se comió todo lo de Izquierda Unida, igual que ahora, pues Podemos ha quedado con 4 o 5 diputados, y el resto es de Sumar, que es la confluencia de varias agrupaciones de distintos sitios del Estado español. Así que yo, en este caso, creo que el tiempo de Mónica ha pasado. Oye, pues ha sido un placer, Carmen, Alejandro. Un verdadero placer. José Ramón. Oye, pero muchas gracias. Digo, a ti, oye, me habéis fallado. Yo creía que ibais a venir con la camiseta del Hércules. O sea... Yo que soy madridista. yo soy herculano de pro, y me he chupado todas las categorías y cuando éramos 500 ahí en el campo fútbol y oías lo que hablaban hasta los jugadores. Y he ido a Villajoyosa y he ido a Benidorm y he ido cuando esos equipos, o sea que he sido un sufridor y el otro día yo llevé a una hija mía herculana y salió llorando de la emoción porque ella no sabía lo que era un ascenso, que digo, o no, y ver eso. Así que nada, estamos de enhorabuena. Sí, hay que celebrarlo. Oye, lo que me ha llamado la atención, que parecemos los 3 de un equipo de fútbol, es que José Ramón, Alejandro y yo vamos los 3 de rosa, ¿sabes? O sea, bueno, podríamos montar un equipo de... ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños? Bueno, vosotros no. En mi época, cuando era pequeño, eso de ir de rosa, pues no. Y ahí me quedo. Y ahora, fíjate si ha cambiado la sociedad, que vamos los 3 de rosa. No. Y ella va de blanco. Total. Solo hubiera faltado que hubiera venido de azul ella. Bueno, ya, lo que es la sociedad también, ¿no? No. Pues eso, ha sido un placer, Igualmente, Jorge. Y nada, hay que enarbolar el rosa, como color de vestimenta masculina. Sí, así muy es. Bien. Un abrazo a los 3 y gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, eso, que lo pasen bien celebrando la victoria del Hércules, el ascenso del Hércules, mejor dicho. Un abrazo, sean buenos y sean felices.
Plaza Podcast.